Bien, a continuación, nuestro presidente, nuestro querido amigo Enrique Barón, les va a dirigir la palabra. Quiero agradecer especialmente que Enrique esté con nosotros porque ha pasado por una delicada situación de salud y como un gran resucitado, tienes la palabra, Enrique. Sí. Lehendakari, queridas y queridos amigos y compañeros federalistas, bueno, como veis, los federalistas somos gente dura. Y bueno, yo en primer lugar quiero saludar y agradecer la incorporación de Eusko Federalistak, de los federalistas vascos, a lo que es la Unión Española de Federalistas dentro de la Unión Europea de Federalistas, que es una de las ramas que fue fundamental para convocar el Congreso de La Haya, en el que había, de 1948, en el que había muchos de los que habían luchado desde los gobiernos y desde la sociedad civil por cambiar la historia de Europa, por acabar con esa guerra civil perpetua entre europeos. Y, bueno, pues nuestro espíritu sigue vivo y además es un espíritu que está creando una Europa diferente, aunque ahora estamos en la lucha entre el futuro de Europa, un futuro federal, y una vuelta a lo que ha sido la historia de Europa, una historia de imperios que han dominado a los demás pueblos. Y eso yo creo que da mucha fuerza al momento que estamos viviendo. Yo no voy a adelantar la resolución del Congreso. Mi buen amigo y compañero de fatigas, Eneko Landaburu, yo creo que ha hecho una síntesis. Él y yo hemos trabajado juntos, aparte de ser amigos y compañeros de fatigas, pero vamos, pertenecemos a esa Europa que con Jacques Delors construimos y dimos, bueno, pues un paso importante. Se suele hablar de la caída del muro y de el final de la Guerra Fría, que a mí me tocó como presidente del Parlamento Europeo, pero ya estábamos trabajando desde el comienzo de la transición española, y creo que eso tiene mucho sentido recordarlo aquí, porque no solamente hemos planteado alternativas europeas, es que nosotros, y es en el caso de Eneko, pues trabajamos en la transición para, por ejemplo, cambiar la estructura de un Estado dictatorial y de un Estado vertical. Y yo lo digo porque me tocó ser diputado constituyente de los que, bueno, elaboramos la Constitución. Hicimos los estatutos, el primero fue el Estatuto de Guernica. Incluso yo recordaba anoche que me tocó, cosa que no es evidente para alguien que es de Madrid, me tocó explicar el voto favorable del Grupo Socialista al concierto vasco. Bueno, y eso forma parte de las cosas que hemos hecho. Sí creo que es importante recordar un acontecimiento que vino a cortar la guerra civil, y es que cuando hablamos de la construcción europea hay que recordar, por ejemplo, lo que se estaba haciendo en España, y concretamente hay dos grandes figuras históricas, dos bilbaínos, uno de adopción y otro, bueno, era un vizcaíno por derecho propio, y que se pusieron de acuerdo, siendo rivales políticos y amigos personales, para hacer el primer Estatuto de Guernica. Y eran José Antonio Aguirre e Indalecio Prieto, que se volvieron a encontrar precisamente en La Haya en 1948, ambos exiliados, y que trabajaron juntos. Aquí se ha evocado, y también lo ha hecho Eneko, las dificultades que hubo para las acreditaciones. Bueno,
la posguerra no era evidente, sobre todo para exiliados. Lo que me parece importante es que se volvieron a encontrar Aguirre y Prieto y, yendo más allá de lo que pudieron plantear, y hay en el discurso de Indalecio Prieto, lo que se contiene es algo que ya se había planteado en la ONU recién creada, que eran las bases de la transición para una España democrática, que luego se aprobaron en el Congreso del Movimiento Europeo de 1962, el llamado Contubernio de Múnich. Ese lo viví yo de joven y fue uno de los momentos diríamos, de conversión hacia el europeísmo militante. Y lo que me parece que es muy significativo es que en La Haya, en 1948, dieron un paso, y creo que Prieto y Aguirre fueron absolutamente fundamentales, aparte de Landaburu, padre de Javier de Landaburu, bueno, pues para hacer algo que sigue siendo una de las plataformas suprapartidarias y además con una dimensión social importante, que es el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, del que nos sentimos, yo creo, muy orgullosos. Y aquí tenemos otro bilbaíno, al presidente actual, que es Patxi Aldecoa. ¿Y eso qué significa? Que no se trata solamente de cuestiones que se decidan en las cancillerías o entre presidentes de gobierno. Significa que hay un impulso, que es el que nos ha conducido a los europeos vivir en paz y en democracia, con unos valores que nos permiten también no solamente el transformar la historia de Europa. Yo he hablado en alguna ocasión de Europa, la Unión Europea como tejedora de paz, porque a lo largo de la historia lo que hemos hecho es prácticamente lo contrario, y hemos cambiado el sentido de la historia. Y eso sigue estando vivo, y yo creo que se encarna en una de las pocas plataformas en las que nos podemos encontrar todos los pueblos, no solamente de España, y no solamente los partidos políticos, también las organizaciones económicas, patronales, sindicales y organizaciones culturales, y creo que ese es el camino para construir una Europa en paz y además con vocación de futuro. Y creo que este Congreso no solamente conmemora el pasado, del que nos tenemos que sentir orgullosos, porque aquí, desgraciadamente, hay mucha gente que cuando hablamos de estas cosas nos dicen que esto huele a naftalina, no quieren recordar un pasado como el que hemos tenido que soportar. Y yo creo que eso es lo que nos inspira, nos da fuerza, y además no somos una secta, los federalistas. Curiosamente, si leéis la declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que es el acta de nacimiento del proceso de construcción europea, lo que dice es que el objetivo final es la federación europea. Y eso yo creo que sigue siendo absolutamente válido, y nosotros estamos en ese eje. Y luego ya, para concluir, una observación personal. Con un gran europeísta, en una reunión del Movimiento Europeo Internacional en Roma, era entonces de los europeístas más activos, que era el alcalde de Guernica, Eduardo Vallejo de Olejua, que era muy amigo de la que no estaba ahora con nosotros, de la que fue mi mujer, Sofía Gandarias. Se pusieron de acuerdo en un restaurante de la Piazza Navona, en Roma, para que ella pintara un cuadro que es el Guernica, que pintó, bueno, pues una mujer y guerniquesa. Y ese cuadro está ahora en la ONU en Ginebra. Y yo creo que también es uno de los frutos por la paz de ese trabajo conjunto entre nosotros, y yo hoy quiero recordarlo porque también forma parte de algo que hemos vivido juntos, y también Alberto lo ha vivido y lo ha conocido. Gracias y buen trabajo. Eskerrik asko.